Cordial saludo. Mi nombre es Angie Carolina Jaime Vergel, soy estudiante de Derecho de la Universidad Simón Bolívar. Realizo este video para el curso Oralidad y Proceso, en la cual voy a exponer las siguientes preguntas frente a la película 12 hombres sin piedad. Primera pregunta. El juicio de la película lo llevan a cabo los conocidos jurados de conciencia. ¿En Colombia hay jurados de conciencia? Mi respuesta es que actualmente en el país ya no existen los jurados de conciencia. Esta figura fue consagrada en Colombia desde 1853 y suprimida del ordenamiento mediante el decreto 1861 de 1989, decisión que fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 6 de septiembre de 1990. ¿Qué ventajas considera usted que tiene esa institución? Hoy en día, muchos países cuentan con un sistema procesal penal comprendido por jurados de conciencia. Algunos de estos países son Estados Unidos y España. Las ventajas en la justicia penal por medio de esta institución es la participación democrática de los ciudadanos elegidos mediante sorteo y cuya función es tomar una decisión basada en la objetividad. Se presume que la decisión no recaiga en cabeza de una sola persona, lo que reduce la probabilidad que la decisión sea subjetiva, subrayando a puntos a debatir como la veracidad de los hechos jurídicamente relevantes, las pruebas testimoniales y periciales, y así inferir en la sentencia. ¿Qué delito se le atribuía al joven que era objeto de juicio? Califíquelo jurídicamente de acuerdo con la ley 599 del 2000. Se le atribuía al joven objeto de la acusación de asesinato en primer grado con premeditación. De acuerdo con la ley 599 del 2000, se configura como homicidio agravado en concordancia con el artículo 104, circunstancias de agravación, que la pena será de 480 a 600 meses de prisión, y si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiera según el numeral 1, en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaran integradas a la unidad doméstica. Tercera pregunta. En el caso, al iniciar el juicio se aplicó la presunción de inocencia o la presunción de responsabilidad. Argumente su respuesta. Al iniciar la película se aplicó la presunción de responsabilidad con la decisión del jurado. A la llegada del conflicto en la historia, en este caso la no unanimidad en la votación, se va desarrollando una decisión colectiva durante la cual se van exponiendo los diferentes puntos claves del crimen y los motivos por los que a primera vista casi todo el jurado ve con claridad la culpabilidad del acusado. El presidente del jurado preguntaba cuántos votos a favor de la culpabilidad, y 11 votos en ese momento estaban a favor, por las pruebas distintas que cada uno de ellos expresaba frente al procesado, y un solo voto en firme se mantuvo en presunción de inocencia, haciendo cambiar el resultado en los demás jurados. Cuarta pregunta. Al momento de valorar el testimonio del chico, uno de los jurados emplea el siguiente razonamiento: conozco muchos chicos como él, todos mienten, a esos no se les debe creer nada. ¿Cree usted que un prejuicio de este tipo es una herramienta útil a la hora de valorar un testimonio? Justifique su respuesta. Respuesta. Frente a esto, pues creo que el prejuicio a la hora de valorar un testimonio no es una herramienta útil, sino que se convierte en un problema de cómo justificar aquellas creencias que se originan frente a los casos complejos a la hora de identificar la razonabilidad. Una de las particulares que tiene el testimonio en el ámbito jurídico es que ocurre dentro de un contexto altamente reglamentado y cumple una función muy concreta en el proceso. Los contextos cotidianos en el ámbito jurídico, el testimonio y las pruebas no solo deben ser juzgados o valorados en términos de su credibilidad, sino que también deben de tener una relevancia o pertinencia de su poder explicativo y de su fuerza probatoria, los cuales son a su vez una función de contenido a la luz de una hipótesis.
existe la complicación adicional de que se debe hacer la distinción entre testimonio directo, testimonio de oídas y testimonio de expertos, para facilitar la discusión y comenzar con el análisis de la credibilidad de la prueba testimonial y el poder explicativo ante la fuerza probatoria. Quinta pregunta. ¿El tipo de pena que se pretende imponer al joven acusado sería admisible en Colombia? Argumente su respuesta. Frente a ello, considero que la pena de muerte en Colombia fue abolida desde 1910. La última ejecución que tuvo lugar fue en 1909, aunque según la Constitución de 1886, el legislador no puede en ningún caso imponer la pena capital, y en el artículo 11 de nuestra actual Constitución Política de 1991 establece el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. La ley número 1410 del 2010 promulgó, por lo que se aprueba el Protocolo de Convención Americana sobre los Derechos Humanos a la aplicación de la pena de muerte. En el bloque constitucional, este último había sido adoptado previamente por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 8 de junio de 1990. En este protocolo se reconoce en particular que todos tienen derecho inalienable a respetar su vida y que este derecho no puede suspenderse por ningún motivo, y que esta aplicación de pena de muerte tiene consecuencias irreparables que impiden la recuperación de cualquier error judicial y elimina la posibilidad de corrección y reeducación del acusado. Pregunta sexta. ¿Está de acuerdo con la decisión final del jurado al respecto del caso? Respuesta. Sí estoy de acuerdo con la decisión del jurado. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Al hacer énfasis en la duda razonable como estos testimonios y que al principio parecían ser más incriminatorios, comienza a reflejar varias irregularidades e imprecisiones que van acrecentando las dudas de los miembros del jurado, y que es de eso que se trata la película. La gente da por supuestas cosas un poco de criterios y observación y no ven un tono tan claro a medida que avanza el trama. Hay varios jurados que en principio habían votado culpable y en forma impulsiva, al ver pruebas de forma superficial, comienzan a pensar por sí mismos, dejando al lado el pensamiento mayoritario y grupal y poniendo en tela de juicio a los hechos, descubriendo poco a poco que la situación en verdad no es tan evidente y que hay ciertas inconsistencias al manipular los datos para generar el grado de culpabilidad, y que al final cambian el veredicto bajo el estudio pertinente y no sentencian a muerte al joven de 19 años. Pregunta séptima. ¿Qué argumentos lo llevan a estar de acuerdo o a no estarlo? Frente a ellos sí estoy de acuerdo con el trama de los 12 hombres sin piedad. Representa a un jurado obligado a considerar un juicio por homicidio. Al principio tienen una decisión casi unánime de culpabilidad, pero con el único disidente de no culpable, que a lo largo de la obra se siembra la semilla de la duda razonable y que la historia comienza desde los alegatos a finales han sido presentados en el caso del homicidio. Al igual que en la mayoría de los casos penales de Estados Unidos, los 12 hombres deben adoptar su decisión sobre un veredicto, si es culpable o no culpable. La persona imputada es un joven acusado de asesinar a su propio padre. Al jurado se le indica además que un veredicto de culpabilidad conllevará necesariamente una sentencia de muerte. Los 12 jurados pasan de esa sala donde empiezan a familiarizarse con sus respectivas personalidades. A lo largo de las deliberaciones no se llaman por su propio nombre, sino por el número de adjudicados. Varios miembros del jurado tienen diferentes razones para mantener prejuicios en contra del imputado. Su raza, su origen y la conflictividad en relación entre el miembro del jurado y su propio hijo, y terminan en últimas favoreciendo la duda razonable. Toda esta confusión llega a tener solo dos posibles resultados: o inocente o culpabilidad.
Y al malinterpretar este veredicto, pues en algunos países todavía actualmente tienen esta resolución de como no comprobable o demostrable, en donde entra el caso de esta película, puesto que demostrar de forma fehaciente y clara, con datos y pruebas que no dejan de lugar a duda el veredicto, que se debe mantener esa eficacia de los hechos y la congruencia de la prueba testimonial y pericial, pues nos deja una gran enseñanza en cuanto a que refleja que existen aún en nuestro ordenamiento penal algunos errores, y que para esto enseña y reflexiona a fondo sobre la evidencia. Debe de ser clara, enmarcada en estudiar a fondo el principio de proporcionalidad, y que va más allá de la duda razonable. Agradezco la atención prestada y recomiendo esta película 12 hombres sin piedad.